Usted ha aceptado precisamente la siguiente pregunta que quería hacerle sobre las reformas estructurales que necesita España. Usted formó parte de ese histórico gobierno del año 82, que se puede considerar el gran gobierno reformista, evidentemente, de España. ¿Cuáles cree que en estos momentos son las reformas imprescindibles que tiene que acometer desde el punto de vista socioeconómico España, aunque no esté vinculado, porque no necesariamente Bruselas vincula la aprobación de proyectos, pero sí que habla evidentemente de un impulso reformista, como usted citaba? La estrategia implícita en la utilización y la ejecución de los recursos que van a venir del Next Generation Europe y de otras políticas europeas, del marco financiero plurianual, exige una combinación de presentación de proyectos y de programas para que se reciban financiación con la realización de reformas que sabemos en España que tenemos pendientes y de reformas que nos lo recuerda, por si acaso se nos olvida de vez en cuando, la Unión Europea, la Comisión Europea y el Consejo con las recomendaciones por país. La Comisión insiste y el Consejo insiste desde la Unión Europea. Acuérdense de las recomendaciones que les hemos hecho, sobre todo en los últimos años, y que todavía no se han puesto en marcha o no se han desarrollado suficientemente. ¿Cuáles son desde mi punto de vista? Yo creo que en España es evidente que hay que resolver el enorme déficit que tenemos de empleos y de empleos de calidad. Eso es, no solo es una reforma, a veces se trata de concentrar la solución de nuestros problemas de bajo nivel de empleo, nivel de paro muy elevado y baja calidad de los empleos en la reforma laboral. No es solo la reforma del derecho laboral, del funcionamiento del mercado de trabajo, de las instituciones del mercado de trabajo, de las políticas activas de empleo, etcétera, etcétera. La cosa va más allá. Se han hecho muchas reformas laborales, y yo tuve ocasión hace muchos años ya de impulsar una de ellas, pero desde entonces, desde que yo recuerdo haber presentado y haber conseguido la aprobación de una reforma laboral, 1984, fíjese, han pasado 30 y no sé cuántos años, ha habido muchas reformas laborales entre medias, todas ellas decían que iban a corregir los problemas del mercado de trabajo, pero estamos donde estamos, y estamos mal desde ese punto de vista. Y ahí somos, a diferencia de en otros muchos sectores donde compartimos problemas con otros países europeos, en el caso del muy bajo nivel de empleo, sobre todo en determinadas capas sociales, las mujeres, los jóvenes, del elevadísimo nivel de desempleo, de la precariedad, de la dualidad del mercado de trabajo, de la baja calidad de los empleos, en eso somos una excepción europea. El único país comparable a la situación de España, que es una situación, por desgracia, endémica, es Grecia. Y Grecia no lo era hasta que tuvo la crisis del año 2010 y los años siguientes. Ahora sí, ahora compartimos, por desgracia, para los griegos con nosotros y nosotros, por desgracia, compartimos con los griegos, pues una situación intolerable y que requiere una reflexión y una estrategia muy seria y muy profunda en diferentes ámbitos, no solo en el laboral. Segunda reforma, yo creo que tenemos desajustes en el sistema de pensiones. El sistema de pensiones, la seguridad social, pero ahora ya básicamente la seguridad social en sentido estricto son las pensiones y otras prestaciones económicas, tenemos un déficit estructural. Déficit estructural que no va a mejorar simplemente gracias a niveles de crecimiento mayores de los que tenemos hoy. Tenemos problemas demográficos también importantes y que se van a agravar en los próximos años por el envejecimiento de la población. Tenemos una caída muy fuerte de la fertilidad que nos sitúan en los últimos lugares. Sistema de pensiones que también ha tenido una serie de reformas, también en mi currículum figura una de ellas en el año 85, pero desde entonces ha habido unas cuantas. Y se han ido mejorando las cosas, pero sigue habiendo otra vez un déficit estructural muy preocupante que hay que abordar, y no solo poniendo parches, sino que hay que hacer una reflexión de los próximos 20, 25 años, cómo queremos que sea nuestro sistema de pensiones dentro de 20, 25 años y empezar a dar pasos en la buena dirección. Eso tiene que ver con una tercera reforma del sistema tributario.
Tenemos una bajísima capacidad recaudatoria en España, muy baja. Hay quien dice que los impuestos en España son altos. Y es verdad que para alguna gente los impuestos son altos, pero para otra mucha gente tienen que ser muy bajos, porque globalmente, de manera agregada, España recauda muy poco. Muy poco, mucho menos que la inmensa mayoría de los países, incluso países con menos nivel de renta y menos capacidad económica que nosotros. Y por citar una cuarta reforma, tenemos niveles de productividad muy bajos, eso requiere muchas actuaciones a muchos niveles, pero una de ellas es bastante clara, y es que tenemos un minifundismo empresarial enorme. Falta de concentración. El porcentaje de pequeñas empresas en España es altísimo, y cuando comparamos los niveles de productividad dentro del sistema productivo español, las grandes empresas tienen niveles de productividad equiparables a los de sus colegas o competidores en otros países. Las empresas medianas están en una posición mediana. Las empresas pequeñas, en términos agregados, no digo que no haya magníficos ejemplos de pymes extraordinariamente productivas, competitivas, pero hay muchos sectores de la economía española donde las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las pequeñas o muy pequeñas, no tienen niveles de productividad que le permiten soportar cualquier crisis. Esta pandemia tiene efectos especialmente duros para sectores como el comercio, como el turismo. Estamos viendo estos días precisamente las movilizaciones de la hostelería, pero no es solo la hostelería, hay muchos sectores del pequeño comercio muy afectados. No hay más que pasearse por las calles y ver las persianas cerradas en antiguos comercios. El sector turismo, por supuesto, tiene problemas serios específicos, esperemos superarlos, pero abordar los problemas del tamaño empresarial, ver qué regulaciones ponen barreras en el tamaño empresarial, qué sistemas de financiación impiden que las empresas se atrevan a crecer o se atrevan a capitalizarse suficientemente, etcétera. Yo creo que ese es un problema también estructural de la economía española. Y luego hay otras muchas políticas que tienen que abordar soluciones a estos problemas. Por supuesto, la educación, por supuesto, el apoyo a la investigación, a la ciencia, por supuesto, el desarrollo tecnológico. Todo eso va a contribuir a la productividad y va a contribuir a un aumento de la capacidad de crecer de manera sostenible de la economía española, pero yo ahí veo también posibilidades con el paquete europeo, con el Next Generation Europe, de financiar más y mejor las políticas necesarias para afrontar los retos estructurales, que no solo se afrontan con reformas de una sola vez, sino que se afrontan con políticas continuadas de buena financiación, de mejor financiación y de mejor cooperación entre el sector público y el privado. Una última cuestión más referida a usted como presidente del CEPS, que es uno de los grandes think tanks europeos. Europa está evidentemente inmersa en la crisis de la pandemia, pero Europa tiene que mirar hacia adelante. Además, recientemente, aunque ha sido un proceso que ya estaba totalmente dirigido, ha salido el Reino Unido de la Unión, etcétera. Y ahí está lanzada la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea, que tampoco sabemos exactamente qué desarrollo tendrá y cómo puede acabar. Pero desde ese punto de vista de pensamiento europeísta y de pensamiento europeo, ¿cuál cree que son las reformas que la Unión Europea, tanto institucionales como conceptuales, incluso de fondo, debe acometer de manera inmediata? Bueno, hay diferentes formas de abordar la respuesta a la pregunta que usted me hace. ¿Qué debe suceder, qué debe pasar, qué debe concluir una conferencia sobre el futuro de Europa? Yo reconozco que no soy muy partidario de concentrar este tipo de debates con una voluntad de llegar a conclusiones operativas en cuestiones institucionales. Yo creo que las cuestiones institucionales, que sin duda pueden existir, y de hecho existen en la Unión Europea en una serie de áreas, pero tienen que ser la consecuencia de las conclusiones de una conferencia sobre el futuro de Europa, no empezar la conferencia planteando los temas institucionales. Eso pasó en la Convención Europea, que preparaba un proyecto de tratado para la Constitución Europea, y así acabó el proceso, por desgracia, ¿no? Porque se puso demasiado énfasis en cuestiones institucionales, pero en cambio
en la Convención nadie se acordó de que la parte de los tratados, en particular del Tratado de Maastricht, que define la arquitectura y las condiciones de funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, había que repensarla en el año 2003, 2004, porque la situación ya era muy distinta de la que había en el año 92, cuando se aprobó Maastricht. Y todavía seguimos con reformas pendientes en relación al funcionamiento, a las instituciones, a la caja de herramientas de las políticas de la Unión Económica y Monetaria, ¿no? ¿Y qué es lo que yo creo que debía ser el objetivo primordial de la Conferencia sobre el Futuro de Europa? Una reflexión sobre la pandemia y sus consecuencias, sobre las sociedades europeas, sobre los ciudadanos europeos, sobre las competencias que corresponden a las instituciones europeas. Es evidente que la Comisión Europea no tenía competencias dignas de mención en materia de salud pública. Esto que hemos hablado antes de la compra de las vacunas no está escrito en el tratado. Esto lo decidió la Comisión Europea, lo apoyaron los Estados miembros y por ahí se ha ido avanzando y habrá que seguir avanzando. Es evidente que la industria farmacéutica europea tiene claras lagunas en cuanto a la necesidad de asegurar una sostenibilidad del sistema de salud, de protección de la salud en Europa, si tenemos que confiar no solo en nuestra propia industria, sino en industrias de otros países que tienen otras prioridades territoriales y otros intereses, ¿no? Por lo tanto, la salud, la pandemia, las consecuencias de la pandemia en materia de competencias de salud y de políticas de salud pública en Europa, me parece no hay mejor lugar para reflexionar y para evaluar lo que estamos haciendo y reflexionar de cara al futuro que la conferencia. La ciencia, la investigación. Europa tiene un desarrollo de sistema de ciencia e investigación muy potente, pero la transmisión de los resultados de la investigación, de la producción de los científicos hacia el mercado, la transferencia de conocimientos, no funciona bien. Y la transferencia de los conocimientos europeos muchas veces ha dado lugar a enormes éxitos empresariales y aumentos de competitividad fuera de las fronteras de la Unión Europea. Me parece que es fundamental reflexionar sobre ese aspecto, que también en parte está ligado con la pandemia, pero no solo. Estamos en un debate sobre el poder de las grandes plataformas digitales, de los Googles de este mundo. Bueno, pero ¿por qué en Europa no existen ese tipo de compañías? Esta es una pregunta a la que una conferencia sobre el futuro de Europa yo creo que debe responder. Le pongo esos dos casos porque son dos prioridades evidentes que van a estar con nosotros durante muchos años de cara al futuro. No le hablo del cambio climático porque ahí sí que Europa tiene ya una estrategia, yo creo, mucho más definida y mucho mejor definida. Y yo me daría por satisfecho si la conferencia, dentro de año y medio, cuando acabe la conferencia, que va a empezar el 9 de mayo de este año, llegase a definir una estrategia y unas hojas de ruta para la toma de decisiones europeas, al menos en esos dos campos, al menos en esos dos. Todo lo demás yo creo que se va discutiendo y se va analizando, se va evaluando y se va poniendo en práctica sin necesidad de una conferencia sobre el futuro de Europa. Usted hablaba de los think tanks, y yo presido uno y participo en debates de otros think tanks europeos. Si miramos lo que cada uno de los think tanks o el conjunto de los principales think tanks europeos estamos haciendo, tenemos cantidad de propuestas sobre el futuro. Cantidad. Por lo tanto, no hay un déficit de oferta de propuestas de futuro, pero sí creo que hay un déficit grande en estas dos áreas a las que me he referido, que son las consecuencias de la pandemia, para que los ciudadanos europeos podamos afrontar en el futuro riesgos similares, ojalá no tan fuertes, pero similares a este en mejores condiciones, y el tema de la ciencia y la transmisión de la ciencia y de los resultados de la investigación al sistema económico, al sistema productivo y, en definitiva, a los ciudadanos europeos. Pues muchísimas gracias, señor Almunia. Ha sido un placer, como siempre, contar con sus opiniones y mucho ánimo, evidentemente, en esta situación todavía de pandemia y que terminemos pronto con esta batalla. Habrá visto que, en mi caso, en las respuestas que le he dado, no falta el ánimo porque creo que le he dado respuestas optimistas. Sí, muy optimistas, efectivamente. Pues muchísimas gracias, señor Almunia. Gracias. Adiós. Buenos días. Gracias.